Dios creó a los blancos de un polvo de una hormiga, que son las hormigas son popas, unas hormiguitas que siempre caminan con una hojita en la cabeza y trabajan todo el día para poder alimentarse ellas. Entonces, si vemos los nidos de esta hormiga, vemos que donde están los nidos son enormes nidos, enormes casas grandísimas donde ocupa una cantidad extensa de tierra y no hay nada verde alrededor de ellos. Para poder hacer sus casas tienen que destruir todo. La economía no es por tener dinero, sino cómo proteger esto para sobrevivir. Hoy en día hay cosas nuevas, crisis, miseria, conflictos. Pero uno no se pone a pensar por qué está este conflicto, por qué hay hambre. No, la gente o el ser humano no piensa. Nosotros somos los representantes legales para llevar el desarrollo, pero de manera tal que este desarrollo vaya acuerpado con la traducción cultural. Mientras que me hablan, digamos, de conocer la naturaleza y la ecología, yo no estoy pensando en eso, en esa cosa tan abstracta. Estoy pensando en otra parte de yo. Taşkent.
Se capaz que va, un exceso. Se sué, cheito, se sué, se sué. Um se calqueto, se gdeca, se hidroia, se chico, achoige. Aha. Idio ko sama me ato, idio ko sama tiso ide. Idio ko sama iso ide. Esa ucha usuri jena usuri. Y la casa cónica representa la tierra. Para nosotros la tierra tiene forma de dos casas cónicas que logran formar un rombo. Se divide en dos planos. Uno está la superficie externa, que es donde habitamos los seres humanos. Y la otra es el inframundo. Es una casa invisible debajo de la casa nuestra, que es la tierra. Debajo de la tierra es el inframundo donde habitan seres espirituales, todos esos seres espirituales que ayudaron a Dios en la creación de la tierra. Tetskina kakiakan suraja, dite ni kiakan radi. Wo juo ma ye ma sopa ma se choma erke. Eu que ta yero igual mama ye mi ai ja pa so bane mueve. Ye kimo que ese que ye. Ese dio ja sertsu dio ja suburo. Mega ye wujuna kan we wi ta ero che jo ke ye mi ai un chuk. Ye che ja me puri tan kon to kan bru ki ye ta. E a ye ro che ta ke a kro wa jo sa kan un chuk. De ta wa se jo ke ta ye wa te ra ke me. Ko ke ye mi a dio I jo dio se ke ana ti je ke pa ke ri ya. E ta e to ye wa te wa ra ye. Somia kepa que é da curu. Tuk. Ere alala. Iriria, ere tapetu. Enya wewa, enya uawa. Que calco tiene que es muito tubai. Ko ye mi a dio se ke ana ti je ke pa ke ri ya. Eta ye ra bu cha tsero. E ja pa tsa bu ko se tu ne ka to wan jiska. E a ta se a ti je ke kyo wan ye wan ri ya ne es. É Juna Neijo, ere iriria, é que se tru. Se peita,
se machcata, se cheuta, se quieta, illo quieta. Illo te cheuta, yacu, te vechka. Illo pari, hueso che di, DJ. Illo chcamer, illo chcatota ese. Ego quería illo ser seca. Illo se seca, se quiero illo no. Cuando la tierra está lista, Dios manda sacrificar a Mnurtmi, porque Mnurtmi es la mar, es la mar que en forma de una mujer. Ella tenía el pelo largo, largo, dice hasta los talones. El pelo de ella siempre era húmedo. El pelo de ella era salado. Ella muere porque dentro de su estómago está como todo el agua de la mar. Entonces, al romper su estómago, crece un árbol. Ese árbol llegaba hasta el cielo y empezó a reventar el cielo. Entonces Dios mandó a sus ayudantes a cortar ese árbol. Luego que ese árbol cayó, fue ahí donde Cibú vino y le dio el soplo de vida, transformándolo en una gran extensión de agua que ahora la llamamos mar. Todas las aves y todos los animalitos que estaban en sus ramas, arañas y todo, se fueron en el mar. De ahí aparecen los peces, bueno, todos los animalitos que viven en la mar. De los troncos de ese enorme árbol formó los ríos. Por eso vemos que algunos ríos son más grandes que otros. Pero que todos los ríos tienen que llegar a las hojas. O sea, todos los ríos tienen que llegar al mar.
Todas esas construcciones que hace Sibú, cuando se da cuenta él la necesidad de crear a través de la semilla, ¿verdad? La esencia de la vida, ¿verdad? Prueba, ¿verdad? En este mundo cómo pueden nacer esas plantas. Esas plantas significa cualquier planta, incluyendo humano, ¿verdad? Entonces es como nos crea. Por eso es que nosotros decimos que somos semilla, en bribri, porque nos creemos más cercano a la planta que otra cosa, por decir de alguna forma, ¿verdad? Toda la vida, todos los animales, somos más de semilla. Entonces ahí es donde nosotros venimos. Y la semilla es donde se condensa cualquier cosa, bueno o malo, grande o chiquitito. ¿Y dónde sale? Justo le da la esencia de esa relación con la tierra. Porque la tierra, de esa masa que hace, es parte de la energía que le da la vida a uno. Nosotros como pensamos el mundo es que acá es donde se presenta la vida en diferentes cosas, pero hay un punto del principio donde todo es igual, exactamente, no se ve la diferencia, que es la esencia de la vida. Porque después está el árbol, después está el pájaro, después está cada uno a su estado, a su forma de ser. Cuando uno, en un momento de la esencia de la vida de uno, que es como semilla justo, todo es igual. Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu, fuego, mi espíritu. Adi akar akon waksamechos ashun a pago e wasaton chosan kon mu sonye westerata Yumba hey yumba hey yumba hey yumba hey yumba hey yumba hey. Volamos como águilas, alto, muy alto, alrededor del cielo, con alas, fuego y luz, con alas, fuego y luz. Cuando usted va a entrar en el bosque, usted sabe que ya usted va a visitar casa de una persona. Imagínese usted ir a visitar la casa de un amigo. Usted no va a entrar a la casa de una vez sin pedirle permiso a la persona, ¿no?
cuando va a entrar en el bosque, pedirle permiso que puedo entrar o no puedo entrar. Cuando usted no puede entrar, ¿por qué? Porque usted sigue el paso a una distancia y lluvia, ya usted sabe que no puedo continuar, voy a regresar de vuelta, ya no tengo permiso por qué ir para adentro. Pero si usted ve que el tiempo sigue bien, quiere decir que gracias, puede pasar. Esos son los permisos de la naturaleza. Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu, fuego, mi espíritu. La relación de los bribris con la naturaleza es que sabe que la naturaleza es como un hermano, es como un amigo, más que un amigo, porque de ella vivimos. Si usted hace mal a la naturaleza, trata de talar las maderas que hay, él está sufriendo, porque la tierra es un ser vivo también. Todo pertenece a la naturaleza. Vos dijo a los bribris, ustedes son seres vivos que van a ser también cuidados por otros seres vivos. Cada planta, cada árbol, cada animal tiene un dueño, tiene un espíritu. Uno no puede ver a ellos, pero ellos lo ven a uno. Cada animal escucha, su espíritu escucha, su dueño que lo protege escucha. Todo lo que hay en el mundo tiene vida, hasta una piedra. Tiene su sentido de estar aquí. Esta diferencia que usted acaba de plantear de que la planta y los animales tienen dueño, es una forma de explicar, ¿verdad? De que no todas las cosas es suyo. Es una forma de visualizar que las cosas tienen su propio estado, su propio ser. Es como uno lo ve, ¿verdad? Entonces, todas las cosas tienen un ser que cuida, que vigila. Los mayores adultos siempre lo han dicho, miren, hagan bien las cosas porque Dios tiene castigo para nosotros. No podemos violentar una naturaleza porque hay alguien, como decimos nosotros, un espíritu que nos ve y que lo puede castigar a nosotros. Para nosotros, todas cosas de la naturaleza que Dios ha dejado tiene espíritu. El Dios dueño del terremoto, él se llama Blumia. Dios dice a Blumia, ¿usted puede ayudarme a avisarle a los indígenas que se preparen? Porque va a venir pestes, crisis en ellos.
use su trabajo. Así que cuando Blumia sabe que esto va a ocurrir, él hace así despacito, así. Algo va a pasar con los seres humanos. Si tiembla de noche, hambre. Si tiembla de día, enfermedad. Las personas hacemos un recorrido igual que el sol. El sol empieza por el este y muere por el oeste. Lo mismo hace una persona. Desde que está en el vientre de su madre y nace, aunque nace de la madre, siempre viene de la puerta del este. Cuando el doctor empieza a hacer un canto, que es el canto de curación o de purificación, cierra sus ojos y ese canto lo ayuda a que su espíritu viaje. Y ese espíritu va a viajar a la puerta del oeste, que va a ser la puerta de salida de este mundo, pero va a ser la puerta de entrada al inframundo, que es donde habitan las enfermedades. Las enfermedades son pertenecientes del inframundo, no son de este mundo. Por ese motivo es que el doctor o el agua hace cantos para poder atraer a esos espíritus para que puedan llevarse a las enfermedades. El agua hace los tratamientos de curación de diferentes formas. Usa las piedras, usa los cantos, usa las plantas y todo esto lo va mezclando de una forma de que a la hora de limpiar una persona pueda profundizar hasta dentro del alma y de esa forma hace una purificación perfecta. Era wajer mi karkura kene puri kuri mi kawa re wa je ani weti eta ja ta ya bare kit time bre e jira sensa e kiri jig ta na kes mina diba eta kira ide sa ja ne chana dre yang ho bre boy jates kwa ni ve Balita kan. patso na isi waja. Para la cultura bribri, al menos bribri y cabécares, que son pueblos muy cercanos, es muy importante la conducta y la relación con el entorno. No solo con humanos, sino con todo. Uno simplemente es una parte de las cosas que ya está. De hecho, ya está antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, simplemente una condensación, una parte de la vida, que es uno. Entonces, no es cierto que yo vine aquí a mandar. Yo vine a compartir un poco más, a convivir un poco más.
Trabajamos con las iguanas porque nuestros antepasados usó mucho de ellos. Nuestros antepasados vivió, creció alimentándose de la carne de las iguanas. Pero en ese tiempo la situación era diferente. Había muchos árboles, había muchas iguanas. Hoy en día ya no. Hoy en día somos testigos de que el bosque está siendo arrasado cruelmente. Y cuando el bosque está siendo exterminado, por ende que los animales también. Y Talamanca es aquí donde vivimos. Pues podemos ver que quedan algunos árboles, pero en el fondo no es así, es diferente. Entonces lo que sucede que cuando entra la presión del blanco, ellos no respetan esa cultura. Hay que destruir, hay que hacer plata, hay que empezar a construir tantas cosas. Y que eso es lo importante, según para ellos ese es un desarrollo. Si hoy le vamos a cortar un pie a él, o un dedo a él, o un brazo a él o a ella, le va a doler por mucho tiempo. Y que así es la naturaleza, que así es el árbol. Todo lo que vemos, la vegetación, es como la ropa de la persona. Es como la protección que tiene la persona. Si una lo quita, ya la persona va a sufrir. No se tumba por tumbar, como decimos, a matarlos, sino por X motivo o por razonamiento. Entonces, los árboles para nosotros son árboles sagrados que son bosque primaria para la atracción de la naturaleza, por la lluvia y cosas así como las nubes y todo esto. Y ha sido como protegido por eso por los indígenas. Y los indígenas en zonas aledañas han trabajado siempre con mucho cuidado. Los árboles no se deben destruir discriminadamente porque siento que la persona que hace eso es como un criminal que le quita la vida a un ser humano. Así es. Así es cuando las personas talan o deforestan solo por ganar dinero fácil. Vienen las petroleras, viene la minería, vienen hidroeléctricas, viene la deforestación, que es una forma de conquista que llega a nuestro territorio porque va destruyendo cada vez nuestro territorio indígena. Esa idea que traían
la gente de afuera ha estado quedando en la mente de muchos indígenas que han optado por hacer lo mismo, por cortar árboles, por destruir. Y entonces esta no es la sabiduría que mis antepasados nos enseñaron. Este es algo diferente, algo que nos está destruyendo poco a poco. Va a llegar un momento de que vamos a estar cansados de respirar un aire contaminado. Vamos a estar cansados de no tomar agua purificada, agua limpia, agua que yo pueda sentirme bien y que pueda gozar de salud al tomar esa agua. Nosotros no podemos permitir que vengan un proyecto como minerías que nos vengan a destruir ese, porque ahí está toda la energía, toda la parte tierra, todo lo que él dejó está ahí. Todo lo que él hizo está dentro de la tierra. Y nosotros no podemos permitir jamás eso. Entonces por eso nosotros siempre hemos estado a la lucha de todos los proyectos, siempre y cuando que los proyectos sean, como dice ustedes, amigable al ambiente, pues le damos paso, pero si no, no es posible. Primero los bribri va a tener que matar a todos los bribri para poder hacerlo, pero yo no creo que va a ser posible. El rol de la mujer indígena dentro de la cultura bribri es importante, la parte más importante. ¿Por qué? Porque bueno, en la educación, en todo casi las mujeres son importantes. Por ejemplo, para poder hacer la bebida tradicional del chocolate, solo una mujer lo puede hacer en todas las actividades ceremoniales. Ahí yo veo que hago truito, hago trusto, hago canto, hago vigicarco pai cruz. Eso yo veo que. Bol para mi choría eka. Y es para que para bol mi choría. Ella era se ahí toki. Y solo esa señora es la que puede indicar, digamos, si ella quiere que otra compañera una mujer empiece a formar, ella es la que le va a enseñar en el momento de las actividades ceremoniales. Ella es la que va a estar sentada haciendo el momento que le indique que tiene que tener chocolate, la bebida, haciéndolo desde como hicimos, desde la cortada en el campo, desde la tostada, desde la molida y desde hacer la bebida. Es la única que da la directriz. Entonces la mujer es importante en la cultura nuestra porque es la que pues educa a nuestra familia también, es la que siempre está con nuestros hijos y es la que siempre está en el campo. Vamos todos colectivo, hombre, hijos, hijas, todos vamos a trabajar. El árbol del cacao era una diosa, la diosa Tru. Y Tru es la esposa de Dios. Así que Dios le da ese privilegio a ella, para que los seres humanos puedan utilizar su fruto en la ceremonia, pero el ser humano también tiene que respetarla, tiene que cuidarla, tiene que pensar que no son
cosas inertes. Siempre el cacao es importantísimo para los indígenas, porque sí creemos que el cacao es parte de nuestra sangre. Sibú nunca nos enseñó negociar cacao, sino es importante para solo mantener y para cómo hacer el consumo interno. Y eso es el que muchos lo hemos venido cuidando y siempre lo estamos haciendo. Nosotras como organización de mujeres vinimos luchando de fortalecer, de que no terminaran a cortar estos árboles de cacao, porque la mayoría de nuestras familias han destruido su grande finca de cacao por sembrar plátano, otros productos, porque según ellos generan lo económico ahí. Resulta que un día llegó al territorio Bribri la compañía Chiriquí Land Company. Esta compañía llega cuando existía un rey que se llamaba Antonio Saldaña. Antonio Saldaña fue el último rey Bribri. Cuando la compañía llega, lo busca a este rey para pedirle permiso para sembrar banano en todo el territorio indígena. Pero resulta que este rey nunca se dejó vencer por lo que le ofrecía esta compañía de banano. Le ofrecieron mucha riqueza, muchas comodidades, pero él nunca pudo aceptar. Él decía que la tierra no era de él, la tierra era de sus hermanos. La tierra era de las semillas que Dios había sembrado. Entonces, Él no ofrecía dar toda nuestra riqueza a cambio de algo material. Él prefería la parte espiritual, que era la parte que Dios nos había enseñado para poder mantener un equilibrio con la naturaleza. Eso ya en el 48, cuando la empresa entra acá en Talamanca, los indígenas no teníamos monocultivo, teníamos un sistema que le decimos actualmente policultivo, un sistema orgánica y tradicional. Y las fincas eran muy variadas, de diferentes tipos de especies. Pero cuando entra la compañía bananera, ya los indígenas comienzan a tomar esa visión de que hay que sembrar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que comenzó con el del cacao, por ejemplo. El cacao fue el primer monocultivo que hizo la plantación en todo Talamanca, porque era el medio más de la parte económica, era lo más importante. Después, cuando cayó la enfermedad, lo que la monilia, entra el bananal, o sea, el platanal, que ahora actualmente es la parte más comercial de aquí, de Talamanca. Entonces, ha sido como un sistema de
de subsistencia económica. Nada más, el monocultivo. Entonces, ¿qué pasa? Que amplían un bosque y lo determina como una finca. Y eso ha sido como también una deforestación a nuestras tierras. Como allá en Home Creek, ahí hay grandes fincas bananeras. Cuando esta gente empezaron a talar ahí, yo no lo miré, pero la gente que iba a trabajar ahí dice que hicieron quema. Después que chapearon, para sembrar ese banano, hicieron quema. Se quemaron tortugas, se quemaron armadillos, se quemaron las iguanas, todos los animalitos que vivían ahí, que depende del agua, que como las iguanas, ellos viven ahí porque para escapar, todos fueron quemados. La iguana estaba en ese tiempo en una situación de desaparecer completamente. Entonces, por eso es la idea de criarlas en cautiverio por 2 años y luego liberarlos. Bueno, en parte para devolverle a la naturaleza lo que nosotros, nuestros antepasados, usó de ellos. Como pagarle a Iriria, es como pagarle a Duaro, es como pagarle a Cerque, porque esto es de ellos. Para la gente blanca o para los no indígenas, el dios de ellos es la plata.
la plata, porque sin plata ellos no viven. Nosotros, nuestro Dios, nuestra creación, nos dejó a nosotros la tierra. Y es por eso que para nosotros lo importante es cuidar la tierra, porque para nosotros no nos dejó la plata. ¿Por qué? Porque nosotros sin plata o con plata, nosotros comemos, mantenemos la tierra. Si se hace una hidroeléctrica aquí en Talamanca, ¿hasta dónde se va a inundar? Y resulta que no solamente se va a inundar esto. Esa es una de la dimensión, pero para poder hacer una hidroeléctrica lo van a hacer allá abajo de Viaje, donde sale Desembocadura del río. Ajá, Yorquín, ajá. Toda esa parte, eso significa que toda esta parte, toda la parte de Amubri, toda esta parte baja, toda esta parte, imaginen, van a ser inundadas. ¿Dónde van a reubicar a toda esta gente? ¿Dónde van a reubicar Coroma, Mojoncito, Cepecue, Bajo Cuen? Que es en este momento uno de las amenazas más grandes que tenemos, a la par de la minería, que es uno de los temas más calientes, digámoslo así, en este momento. O sea, hay un compromiso mediante una ley de la República que nos va en algún momento seguir presionando en tanto el tema de hidroeléctrica y el tema de minería. Porque para ellos es la plata, no es el ambiente. Y vamos a tener que hacer una cuestión, es mandarlo otra vez a que reforeste el área que ellos destruyeron. ¿Cuántos años se va a llevar para que la tierra vuelva a recuperarse? Son muchísimos años. Casi nunca. La apuesta es no a la minería, estamos claros en eso y lo hemos venido luchando y dándole de años tras años, pero como que el problema sigue siendo un problema serio. Nosotros tenemos un montón de células en nuestro cuerpo que cada cosa tiene una función. Es igual la minería. Nosotros no podemos sacar la minería. En cuanto nosotros empezamos a sacar la minería, nosotros mismos estamos matando la madre tierra. Durante milenios de años, para nosotros eso es sagrado. Esa es una ley interna. Bueno, ¿y por qué no publicarlo como una ley realmente nacional también? Pero el que no conoce la cosmovisión indígena, nunca lo van a entender. Isashkena Yami Brite, Jerashkewai, Tubechkai, la voz de Talamanca aquí. Muy buenos días, vamos a dar lectura a los avisos de esta mañana de hoy jueves. Reciban el saludo de parte de la radio, esperando que todos hayan amanecido bien, dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso por una mañana más en esta transmisión. Desde Amubri, la radio La Voz de Talamanca en 88.3 FM. El lunes 14 de septiembre la Vera, la fiesta patronal de la Santa Cruz, a las 11 de la mañana. Martes 15 de septiembre, Amubri, a las 5 de la mañana, que la paz y el trabajo cristiano brillen en el corazón de cada costarricense. Bendiciones, Padre Álvaro Abarca. Costa Rica, aclamada como pequeño pulmón del mundo. Con la destrucción de otras zonas de protección biológica en la actualidad en diversas partes del mundo, Costa Rica lidera un nuevo movimiento de rescate de la flora y fauna en el planeta.
Ante la posibilidad de la influenza porcina en Costa Rica, queremos indicarle que si está resfriado o tiene gripe, evite dar la mano, besar o visitar personas. No se toque los ojos ni la boca. No fume. Se recomienda a estas personas mantenerse en sus casas y no acudir a sitios públicos de concentración como iglesias, cines, estadios, centros comerciales, entre otros. Se está llegando a un cambio drástico donde ya el indígena está llegando a pensar igual que otra persona no indígena. El choque de la comunidad, la cultura nuestra con la sociedad dominante, ¿verdad? Porque también esa parte es un efecto del irrespeto. Ahora, a veces el irrespeto puede ser creada de la comunidad o puede ser impuesta. A nosotros nos castigaban en la escuela por hablar bribri y teníamos que ir a la misa, ¿verdad? Como sea, porque tenía que conocer a Cristo. Entonces, la misma sociedad dominante, encargado de eliminar esto, ¿verdad? Entonces la gente, una vez que ya ha absorbido ese discurso, esa presentación en la comunidad, ahora dice no, tienen que cambiar. Entonces eso es un problema. Siempre está de fondo la identidad y la parte cultural. Cuando pasa la inundación, por ejemplo, en el ejemplo de Baja Talamanca, la gente adentro de la comunidad no sufre los problemas, porque ellos tienen sus frutas, tienen sus animalitos, ahí tienen sus pollos, sus chanchos y su chicha para estar tomando igual, no ha pasado mayor cosa. ¿Dónde sufre? Abajo, cuando ya la situación cambia. Entonces es una forma de cambiar, no a un desarrollo humano, a una destrucción humana, ¿verdad? Creyendo que uno está haciendo una acción a bien de la sociedad, pero es una acción a mal a la sociedad. El grupo de indígenas que todavía luchan por mantener nuestra tradición y por mantener ese equilibrio con el medio ambiente, está haciendo esa competencia a esos pensadores destructivos que lo único que piensan es explotar la naturaleza, nunca piensan de cómo buscar una solución a todo este problema que se está dando. Le es difícil a esta sociedad verse al mismo nivel de las cosas que hay alrededor, porque cree que es único, ¿verdad? Ellos se cree que solo soy yo y se acabó, y yo vine aquí a esta tierra a mandar a todo el mundo y a destruir a todo lo que está alrededor. No lo ve como lo ven los indígenas. Solo el hecho de ver la posibilidad de la diferencia como una ciencia para verlo, para estudiarlo desde esa diferencia, ya construye un mundo. Ya construyó un valor. Se acabou de que então é disso um é seguro sem até mear se turunik que ane tu se já para um tem se triung se chawa se boru imean tá para muro se que tu se biri o que chai de tá se para turun beri. Já isso aí é já ora escapa com essa bot. Já se ora aí se quero ite chadrere se que ia assim no vaca. Que para quero se moetre wani que techo. E se brigue para churi ripaga que suri tene to que aro sai que pouco sa kimo. Jwe se qua pa te wa je kwa.
quise ni yo ko ni Dios quería te ya me quiero ver me quiero volar un braboiki. Pero Dios ya te que ya charete y mushire te que ya charete. Mo siere mo que mo yere pat que sen. Mo yere que kana bro mo yere sen mo mi ya sen mo yere ko ya sen me ko ya la sen me la wit. Pero que si vos y llena tu quand tu vois ta hay un que te va igual tu mitza. Cheito que guato. Cheito con mi choi, me jar so mi choi me con mi choi dete vai assim, porque se barmi. Saíram lá, que sim eu que sim, não está saindo já. É juriti mais querer que tu juriti tu ser zora jo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si yo no pongo mi granito de arena? Así que si yo siento que yo amo a mis hijos, aunque yo muera, yo quiero que mis hijos puedan tener una vida en el planeta sana, que no tenga esos riesgos que hoy en día se escucha que puede suceder. Yo siento que todavía en mi cabeza no está cómo hacer un desarrollo que vaya en armonía con la naturaleza. No tengo claro eso. Aquí se habla de igualdad, pero igualdad pensada desde la lengua en español, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque la igualdad es eso, de que usted tiene que ser como yo, ¿verdad? Exactamente como yo. No sé, en estas sociedades milenarias, la igualdad justo está en la diferencia. No es el hecho de que usted tiene que ser igual que yo, sino en la diferencia. El hecho de que usted tiene posibilidad de construir una vida diferente, un mundo diferente. yo tengo posibilidad de hacer la parte mía, pero podemos vivir juntos. Ahí estamos hablando de una real igualdad, ¿verdad? Entonces, esos son otros ejemplos de que hay mucha diferencia en nuestra forma de ver el mundo. Se dice que Dios está en todas partes. Nosotros podemos adorar muchas veces el sol, pero no adoramos al sol en sí. Adoramos a Dios que está en el sol. Adoramos la planta porque Dios está en la planta. Y entonces al tener ese pensamiento espiritual, eso ayudaba a que el indígena manteniera ese respeto y esa armonía con la naturaleza, porque veíamos la naturaleza como parte nuestra. Mi sueño es algún día tener esa energía, ese poder para hacer una transformación, hacer ver a la gente que la contaminación es algo que nos mata a nosotros, porque si nosotros le hacemos daño a la naturaleza muere día a día. Quiero hacer llegar a todo el mundo, a toda mi gente, a todo mi país, esa visión, ese respeto que se ha mantenido durante muchos años, que nos ha llevado a conservar nuestra vida, porque entre más saludables comamos, más saludables estamos. Y entonces esa energía que tiene Surayon es impresionante, porque estamos hablando de que Surayon es para nosotros el centro del mundo, es el inicio de una vida pura, una vida llena de espiritualidad. Entonces, para mí llegar ahí sería importantísimo para pedirle a esa montaña que me dé esa energía invaluable para
para la enseñanza de mi gente y la enseñanza de todos, para juntos llegar a obtener un ambiente diferente, lleno de paz y de equilibrio que durante muchos años hemos vivido. Diro yepe, diro yepe, diro yepe, diro doyeska, diro yepe, diro yepe, diro yepe. Hey yumba hey ya, hey yumba hey ya, hey yumba hey ya. Pero mi mueca que será mi mueca, que será mi muelle puye. Hey yumba hey ya, hey yumba hey ya, hey yumba hey ya. Espíritu, tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre.